Universidad Adventista de Bolivia presenta el estudio de la Escuela Sabática. Este trimestre estudiamos los 3 mensajes cósmicos. Bienvenidos. Un saludo cordial, queridos amigos. Desde la Universidad Adventista de Bolivia tenemos la grata alegría de poder compartir juntos los temas preciosos del estudio de la Biblia en estos días. Y para acompañarnos en esta tarde tenemos la presencia de nuestro rector, el pastor Alfredo Santa Cruz, a quien queremos darle también una cordial bienvenida. Pastor, buenas tardes. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es una alegría poder participar aquí en esta sala para compartir la palabra de Dios por medio de la escuela sabática. Y en esta tarde vamos a comenzar haciendo una oración juntos para que el Señor pueda guiarnos en este precioso estudio. Muy bien, vamos a aprovechar, inclinar el rostro y vamos a orar. Glorioso y amante Padre que estás en el cielo, queremos pedirte que estés en medio nuestro, que nos acompañes mientras meditamos en tu palabra, mientras la leemos y se graba en nuestros corazones. Bendice a cada uno de aquellos que tienen la oportunidad de recibirla, especialmente en este estudio de esta semana, por amor a Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, hemos llegado a una lección muy importante. Estamos hablando hoy de buenas noticias y estaremos justamente comentando la buena noticia que se encuentra en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14 y el verso 7. La palabra de Dios dice que, diciendo a gran voz, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La pregunta es, ¿cómo impacta en nuestra vida diaria el saber que la hora del juicio ha llegado? Saben, queridos amigos, tarde o temprano nosotros vamos a enfrentar el juicio. Pero el juicio, en última instancia, muestra la bondad, la gracia de Dios, su justicia, su misericordia y cómo Él trata con aquellos que vino a rescatar. Entonces, esta tarde tendremos muy buenas noticias y por eso, querido Pastor Alfredo, queremos hablar de la importancia del juicio en el plan de salvación. Muy bien, nos vamos a centrar en el Apocalipsis, nos vamos a centrar en los mensajes angelicales que se presentan en Apocalipsis 14, pero también tenemos que tener la conciencia de que por qué es importante este juicio al final de las Escrituras, en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, es porque en todas las Sagradas Escrituras vamos a encontrar un contexto de juicio. ¿Y por qué vamos a encontrar un contexto de juicio? Porque tenemos que entender de que Dios, el Dios de la creación, el Dios de la Biblia, es un Dios que trae juicio a una razón por la cual nosotros hoy estamos enfrente del conflicto de los siglos, el conflicto entre el bien y el mal, ¿no? Y entonces el libro de Apocalipsis nos muestra al final la ejecución final de este juicio, ¿no? Y eso es lo que nosotros necesitamos entender. Estos mensajes angélicos nos presentan a ese Dios, nos presentan y nos exhortan para que nosotros estemos atentos y entendamos de qué se trata este juicio en este sentido. Hay 2 elementos, pastor, que se mezclan en este aspecto del juicio. Por un lado tenemos la misericordia y la justicia de Dios. Pero en esto, en el aspecto del ser humano, diríamos así, ¿no? ¿Qué relación tienen nuestras buenas obras y la salvación? En este tema del juicio, al momento que los libros son abiertos, ¿cómo se relacionan nuestras obras y la salvación? Muy bien, muy bien. El mismo libro de Apocalipsis hace una presentación entre el juicio y el evangelio eterno, en primer lugar. Y ahí entra la pregunta crucial, ¿no? que estamos tratando de definir, es cómo lleva adelante, digamos, o cómo se
podría decir, se puede entremezclar un juicio y el evangelio eterno, ¿no? ¿Qué tiene que ver uno con lo otro? Y la verdad que las Sagradas Escrituras muestran que son inseparables el evangelio de este juicio, porque este juicio demuestra la misericordia, demuestran el amor de Dios para con los hombres. No nos olvidemos que estamos en un contexto de pecado, de caída del pecado, desobediencia, y las Sagradas Escrituras nos muestran que la paga del pecado es muerte, ¿no es cierto? Y entonces ahora ese es el juicio para los seres humanos. Pero Dios nos ha dado la oportunidad, por medio de la historia y por medio de las Sagradas Escrituras, de que las personas podamos ser salvas, a pesar de que el juicio cae sobre nosotros. Cristo, por medio de su muerte en la cruz, reemplaza, y ese es el juicio a ejecutarse, el que estamos empezando a discutir en este momento, ¿no? Porque Apocalipsis 14 muestra que se abre un momento de juicio, ¿no? Y hace una advertencia. Habla de temer, ¿no? Habla de sujetarse, habla sobre dejar, ¿no? este mundo de pecado. Y bueno, enseguida vamos a ver algunos versículos quizás con relación a esta temática. Hay un aspecto interesante aquí en Apocalipsis 14 que se muestra que el Evangelio es inseparable del juicio. Entonces, nosotros podemos entender que el Evangelio, tal vez como nosotros lo habíamos conocido, el juicio, como hay ese entendimiento popular, ¿no? La gente tiene pavor del juicio, no solamente miedo, ¿no? Pero al ver que el Evangelio está vinculado, nosotros vemos que el Señor Jesús va a tener una parte protagónica, ¿no? En el juicio, como defensor, ¿no? Y a favor de aquellos que aceptaron la salvación un día. Por eso es que tenemos que entender que el juicio mencionado ahora, o estudiado al final de la Biblia, en el Apocalipsis, es también al mismo tiempo el final de la historia del pecado, ¿no? Okay. Entonces aquí se está mostrando a aquel lector, aquel creyente en Dios y en su palabra, que hay un final para este mundo de pecado. Correcto. Para la existencia del pecado. No solamente en la raza humana, en este mundo, sino en el universo. Esa es la buena noticia. Exactamente. Por eso se habla de la buena noticia del juicio. Porque va a llegar un momento en que se va a sentar y se va a definir completamente, ¿no? ¿Y de qué se trata ese juicio? Ese temor que tú acabas de mencionar. Es ese temor de qué va a pasar, me voy a perder, me van a hallar culpable, tengo todas las de perder, o finalmente debo alegrarme porque está cerca ese tiempo final, ese tiempo del juicio que se acerca hacia nosotros, ¿no? Ok. Nosotros vemos una escena que es impresionante en el libro de Daniel, cuando Daniel mira justamente este momento, este tiempo del juicio. En Daniel capítulo 7 se describe cómo el juez abre los libros, ¿no? Y este juicio viene sobre toda la humanidad. La pregunta, querido pastores, ¿no? Me imagino que Daniel, cuando vio esto, se alegró, ¿no? Porque él miraba, así como todos nosotros, quisiéramos que se acabe el mal, el dolor, la enfermedad, el sufrimiento, ¿no es verdad? Pero el camino que muestra la palabra de Dios es justamente el juicio, ¿no? Y nosotros miramos que Daniel se queda impresionado con esta escena. La pregunta es, ¿no? ¿Cuál es el resultado final de este juicio, querido pastor? ¿Qué repercusiones, qué implicaciones va a tener, ¿no? El fallo de este gran juez? Bueno, nosotros al estudiar podemos entender de que ahí vamos a encontrar que unos son hallados
faltos, ¿no? Y otros van a ser hallados, vamos a decir, justificados, ¿no? Para salvación. Entonces, el abrirse este juicio es el cumplimiento de la esperanza que nosotros tenemos, el cumplimiento de las promesas bíblicas desde el Antiguo y Nuevo Testamento para con nosotros. Entonces, ese es el cumplimiento de este juicio. Entonces, por un lado, como tú mencionas, hay una alegría de parte del profeta, porque se va a cumplir aquello que se le ha prometido. Se va a cumplir lo que se ha prometido. Nosotros por hoy, esperamos ansiosamente el segundo avenimiento, la segunda venida de Cristo. Y a sabiendas de que tenemos un juicio, ¿no?, al cual compadecer. Entiendo. Previo a la segunda venida de Cristo. Entonces, sabemos que vamos a ser juzgados para vida eterna. Y de ese juicio depende mi salvación y mi vida eterna, poder vivir con Cristo para la eternidad, ¿no? Y no morir y no ser más nadie en este universo. Entonces, puede infundir temor cuando las personas están infundadas en el conocimiento de quién es el que dirige este juicio. Y te puede traer una alegría, una satisfacción, por la convicción de que el que dirige ese juicio es el mismo que nos defiende, es el mismo que está como abogado y que intercede por nosotros delante de este juicio. Cuando tú mencionas a Daniel capítulo 7, se presentan los libros, ¿no? Exacto. Se presentan los libros donde está registrado nuestras obras, donde se registra lo bueno y lo malo, podríamos decir, de las acciones del ser humano. Y este libro o estos libros son abiertos para utilizarse para este juicio, ¿no? Entonces ahí vienen otras preguntitas que vamos a tener que desarrollar, okay. Pero vamos a decir que es en pro a entender claramente de qué lado del juicio estamos nosotros en este momento. Si estamos del lado de la incertidumbre, quiere decir que no estamos conociendo verdaderamente a nuestro Dios y sus propósitos para el juicio. Y si tenemos una alegría, si tenemos una comprensión, nosotros vamos a poder entender de que Dios está al cuidado de nosotros y vamos a salir victoriosos al final del juicio. Se abran, cuantas veces se abran esos libros, aunque se van a abrir solamente una vez, ¿no? Así es. Justo como usted mencionaba, pastor, tenemos la figura del juez. No es solamente la figura del juicio, ¿no? Uh-huh. Un juez así en nuestro medio, en un contexto social, la figura de un juez siempre representa mucha autoridad, hasta cierto punto que las personas no sienten una cercanía, ¿no? Uh-huh. Y la palabra de Dios nos muestra otra escena también. Además de que en Daniel capítulo 7 aparece la escena del juicio, ¿no?, del tribunal, vamos a decir así. En Apocalipsis capítulo 4 aparece la imagen del juez. Y lo interesante, pastor, es que todos los que estaban alrededor del trono celestial, o sea, algo grande estaba pasando, algo grande está ocurriendo. Dice la palabra de Dios que ellos cantan, alaban, ¿no? Uh-huh. Esto no es algo pequeño, sino que esto es algo que va creciendo. Hay un contexto, parece, de gozo, de armonía, de felicidad ante el juez, ¿no?, del universo. ¿Qué denota esto? ¿Qué significaría? ¿Esto será que puede aportar un cierto tipo de confianza, darnos una esperanza a nosotros frente al juicio? Así es. Esa confianza está que puede ser que en estos libros, ¿no?, estén escritas algunas cosas muy negativas de parte de los seres humanos, de parte de nosotros, de ti, de mí, de quienes nos están viendo. Pero hay una alegría, hay un gozo, hay un canto, porque a pesar de que el pecado nos puede llevar a los límites, ¿no?, de la desobediencia a Dios, el Evangelio, este Evangelio eterno que es predicado, que es advertido,
nos da la oportunidad de aceptar a Cristo. Y el simple hecho de aceptar a Cristo y aceptarlo como nuestro Salvador, como nuestro Creador, hace que cualquier cosa que esté escrito en los libros también esté registrado en nuestra decisión por Él, ¿no? Y esa decisión por Él nos hace partícipe de su gracia, esa gracia que solo Él le imparte para el momento del juicio. Podemos tener todo un libro para nosotros y que nos inculpa para la muerte eterna, nos vuelve pecadores. Pero Cristo, ¿no?, también estará registrado el momento en que nosotros hemos hecho de Cristo nuestro Redentor. Y esa es la gran alegría, porque en el momento en que esto pasa, no somos nosotros los que nos defendemos. Correcto. ¿Ya? No hay cómo nosotros nos defendamos a nosotros mismos delante de este juicio. Si nosotros hacemos eso, tenemos todas las de perder, completamente. Entonces tenemos la certeza de que quien nos defiende es Él. Y entonces dejamos en sus manos de amor esta defensa, este juicio, y por ende, al dejarlo a Él manejar nuestro juicio, eso significa que somos vencedores, que vamos a salir victoriosos, Amén. que vamos a salir con alegrías, ¿no? Por eso es ese canto glorioso que está mencionando en Ahora, la Escritura. la escena no se queda ahí, pastor, Uh-huh. sino que en el capítulo 5 de Apocalipsis, ¿no? Uh-huh. Aparece el Cordero, ¿no? Y el Cordero es quien va a tener ese poder para abrir el libro. Y si ya había un espíritu de alabanza, ahora que el Cordero abre este rollo, ¿no? Él se muestra que Él es digno. Solo Jesús es digno porque Él dio su vida, ¿no?, por la humanidad. Él nos alcanzó con su gracia, con su salvación. Y el juicio entonces aquí se torna una buena noticia, ¿no? Una buena noticia para el pueblo de Dios. ¿Qué más alentador que esta noticia podríamos tener, pastor? Bueno, usted mismo ya está respondiendo. No hay más cosa más alentadora que realmente estamos yendo a un juicio ganado. Amén. Pero condicionante, ¿no? Okay. La alegría puede estar porque tengo la convicción, porque estoy en los pasos de Cristo, estoy andando con Él. Tal vez debemos reflexionar en el hecho de que yo puedo escapar de esta posibilidad tan linda de ser juzgado justo para la vida eterna. Y eso va a ser mis decisiones. Entonces entramos en el tema de que a pesar de que los juicios, en el juicio serán abiertos libros donde están escritos las obras, simplemente las obras, en este caso, lo que hacen es ratificar mi fe en Cristo, ¿no? Entiendo. Porque Cristo me transforma. Al momento que yo lo acepto, Él genera en mí un cambio, ¿no?, por medio del Espíritu Santo. Y ese cambio hace que mis acciones sean diferentes a la de un mundo de pecado, un hombre de pecado, donde mi conciencia pecaminosa vivía, ¿no?, en base al pecado. Cuando conozco a Cristo existe un cambio, entonces es necesario que estas cosas se registren para la veracidad de mi fe. Porque aquí se puede discutir que si el hombre es salvo por la gracia o por las obras, ¿no? Entonces las obras es lo único que hace es acompañar, ¿no?, la decisión que he tomado para recibir la gracia de Cristo. Y entonces en eso me va a servir como testimonio, ¿no?, un registro que testifica mi fidelidad a Dios durante el tiempo que Dios me ha dado para vivir en este mundo o hasta esperar la segunda venida de Cristo. Entonces, pastor, ¿cuál sería finalmente el propósito del juicio, no? Si hablamos del propósito del juicio, vamos a decir que el juicio no es para buscar si
el pastor Paolo, el pastor Alfredo, o su hermano, o su mamá, eran pecadores, o lo malo que hicieron. El juicio, vamos a decir que el propósito es demostrar el amor de Dios. Amén. La misericordia de Dios, ¿no? No nos olvidemos que en el trasfondo este amor y misericordia de Dios fue puesta en juicio. El enemigo puso en juicio o en tela de juicio de quién es el verdadero Dios. Y desde el momento en que esto sucedió y nosotros como seres humanos entramos a participar, ¿no?, de la desobediencia, el juicio no tiene, vuelvo a reiterar, el hecho de, o mejor dicho, no tiene el propósito de buscar lo malo en el ser humano, sino de salvarlo y demostrar que Dios es ese Dios de amor, de ese Dios que podemos cumplir con su palabra, ese amor, ese Dios que tiene lo mejor para ofrecer a la raza creada, ¿no? Y en Daniel, justo como usted menciona, pastor, el profeta Daniel vio, ¿no?, en Daniel capítulo 7, el verso 22, que cuando llegó el anciano de días, se dio, dice, el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos, dice pastor el texto, recibieron el reino, ¿no? Es lo más esperado por todos los siglos y edades, ¿no? El pueblo de Dios anhela, ¿no?, ese reino, esa patria celestial, donde podamos tener a Dios como el centro, donde podamos reconocerlo vivo personalmente y nosotros podamos ser considerados pueblo suyo también, ¿no? Entonces, tenemos ahí justamente que el juicio, como usted mencionaba, no descubre lo malos que somos, ¿no?, sino lo bueno que es Dios. Entonces, querido pastor, ¿por qué el juicio será una buena noticia, no una mala? Recapitulando, ¿no? ¿Cuál es el papel de Jesús en este juicio? ¿Cómo puede motivarnos a ser fieles a Él, ¿no?, a ser fieles al Señor hasta el final? ¿Cómo esto puede fortalecer más nuestra esperanza en la salvación que Él nos ofrece? Muy bien. Quizás nosotros podríamos mencionar, recapitulando un poco, el hecho de que es una buena noticia porque es un juicio que ya está vencido. Es una buena noticia porque, vamos a decir, no tenemos mucho nosotros que hacer, ¿no? Por eso es una buena noticia. Y la otra buena noticia es que está establecido en la Sagrada Escritura. Hay un tiempo para eso. O sea, no está tan lejano como quizás algunos lo puedan decir. Y además de ello, nosotros podríamos decir que gracias a que el juicio está en las manos de Dios, nosotros podemos tener la certeza de que seremos victoriosos. Amén. ¿No? Entonces, si hablamos de ese asunto, vamos a comprender de que no es una mala noticia. Y para que esto continúe siendo una buena noticia, la invitación que tiene la lección de esta semana es que nosotros nos pongamos en comunión con Dios, que nos mantengamos en oración, que podamos arreglar nuestras cuentas con Él, ¿no?, para que lo que pase en el juicio sea de bendición para cada uno que está al pie de la cruz, al pie de nuestro Creador, o de la mano, como quieran decirlo, ¿no? No necesariamente en el pie, puede ser la mano, abrazado, estar constantemente en la presencia de Dios. Qué tremenda buena noticia. Yo quiero acá simplemente destacar las últimas palabras del Señor Jesús en el juicio. Cuando Satanás mismo, ¿no?, que conoce los defectos, él viene para acusar. Y Jesús dice así: el Señor te reprenda, Satanás. Yo di mi vida por estas almas, están esculpidas en la palma de mis manos. Qué tremendo. Estamos en las manos de un Dios de amor, estamos en las manos de un Dios que entregó su vida por nosotros,
y que va a ir con nosotros hasta el final. Querido pastor y queridos amigos, tenemos una linda noticia al ver que el juicio en realidad será el punto culminante de todas las promesas, cuando recibiremos todas las promesas que esperaron nuestros primeros padres, esperaron los profetas, esperaron los reyes de la antigüedad, pero junto con ellos podremos recibir el reino eterno de Cristo Jesús. Querido pastor, ¿algún aspecto más a considerar antes de que podamos orar junto con nuestros amigos que nos están acompañando? Muchas gracias. Si ustedes tienen algún comentario, les rogamos puedan escribirlo también en nuestras redes sociales. Quizás hacer un pequeño realce en el hecho de que tenemos que tener la certeza de que cualquier acoso del enemigo o a cualquier cosa que pueda hacernos sentir de que estamos lejos de Cristo no es verdad, ¿no? Sino que nosotros hoy, en la actualidad, tenemos la certeza de que Dios está para nosotros, de que Dios nos salva y de que Dios, por medio de lo que está juzgando, tenemos la oportunidad de ser defendidos de tal manera que debe traer gozo y alegría a nuestro corazón, ¿no? Entonces, depositar esa fe verdadera y creer en Cristo para que esto sea posible, queridos amigos. Muchísimas gracias. Queridos amigos, la hora de su juicio ha llegado, dice su palabra. Temed a Dios, pero un día le daremos la gloria eterna por todo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. En esta hora les invito a que nos puedan acompañar para hacer nuestra última oración. ¿Oramos? Querido Padre Celestial, tú nos amas con un amor inmenso, eterno, Padre. Has entregado tu vida por cada uno de nosotros. Aceptamos, Señor, tu salvación. Confesamos, Padre, nuestras faltas, nuestras culpas. Nos humillamos delante de ti y te entregamos, Señor, lo que somos y tenemos. Que, Padre Celestial, tú, Señor, hagas esa justicia. El mundo clama por justicia. Padre Celestial, hay un anhelo grande en nuestro corazón por la eternidad. Y por eso, Señor, queremos que tú vengas pronto. Queremos que transformes nuestra vida. Nos uses, Señor, como instrumentos preciosos en tus brazos de amor. Que podamos compartir el amor de Cristo. Podamos llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra, Señor. Y Padre Celestial, el día que tú vengas, podamos ser una multitud numerosa, alabándote y dándote gracias por toda la eternidad. Gracias, Señor. Te entregamos todo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.